Jerusalén, el centro sagrado del mundo, respiraba bajo un aire de tensión constante a mediados del siglo XII. Desde lo alto de sus murallas, las cruces de los caballeros europeos dominaban un paisaje que durante siglos había pertenecido al Islam. Hacía casi 50 años que la primera cruzada había irrumpido en el Levante, estableciendo una cadena de reinos latinos que cortaban las rutas entre Damasco, Bagdad y el Cairo. El mundo islámico, una vez una potencia unida y expansiva, se encontraba en ese momento profundamente herido, fracturado. No existía una voz única, sino una red de emiratos locales y señores de la guerra que preferían pactar con los cristianos antes que ceder poder a sus propios hermanos de fe. Esta desunión era la verdadera muralla que protegía a los cruzados, una barrera invisible hecha de desconfianza y ambición personal que impedía cualquier intento de reconquista. El mapa religioso y político era un campo de batalla en sí mismo. En Bagdad, el califato abasí mantenía la autoridad espiritual del sunismo, pero su poder militar era una sombra de lo que fue. En el sur, Egipto era gobernado por el califato fatimí, una dinastía chií que se desmoronaba bajo el peso de la corrupción y las intrigas palaciegas. Esta división entre suníes y chiíes no era solo teológica, era una falla geopolítica que paralizaba a Oriente Próximo. Mientras los estados cruzados se fortalecían construyendo castillos de piedra imponentes como el Crac de los Caballeros, los visires de Egipto y los emires de Siria se lanzaban a guerras civiles que solo servían para agotar sus recursos. La llave de la Tierra Santa estaba tirada en el suelo, esperando a que alguien tuviera la fuerza y la visión de recogerla. En este escenario de caos empezó a surgir una nueva fuerza desde el norte. Zengi, el gobernador de Mosul, comprendió que el acero de los cruzados solo se quebraría ante un martillo de unidad. Zengi no era un hombre de sutilezas, era un guerrero brutal que utilizó la disciplina militar para someter a las ciudades vecinas y crear el primer núcleo de resistencia sólida. Su mayor triunfo fue la recuperación de Edesa en 1144, un evento que sacudió los cimientos de Europa y demostró que los reinos latinos no eran eternos. Tras su asesinato, su hijo Nur ad-Din tomó el relevo. Nur ad-Din era diferente, combinaba la destreza militar con una austeridad religiosa casi mística. Su objetivo no era solo ganar tierras, sino purificar el alma del Islam, construyendo escuelas y hospitales mientras preparaba a su ejército para lo que él llamaba la Guerra Santa. Egipto seguía siendo la pieza maestra en este tablero de ajedrez. Era un territorio inmensamente rico, el granero del Mediterráneo, pero su gobierno era un nido de víboras. El visir, un cargo equivalente al de un primer ministro con poderes dictatoriales, era el verdadero gobernante, mientras que el califa fatimí era a menudo un niño o un títere confinado en su palacio. Los cruzados lo sabían y lanzaban expediciones constantes para intentar capturar el Nilo, sabiendo que si Egipto caía en sus manos, el mundo islámico quedaría estrangulado para siempre. Nur ad-Din también lo sabía. El control de Egipto significaba rodear a los estados cruzados por el norte y por el sur, cerrando una pinza de hierro sobre Jerusalén. En medio de estas altas esferas de poder, una familia de guerreros kurdos empezó a ganar prestigio. No eran árabes ni turcos, sino hombres de las montañas del norte que habían servido con una lealtad inquebrantable a la dinastía de los Zangíes. Los ayubíes, liderados por el patriarca Ayub y su hermano Sirku, se convirtieron en la mano derecha de Nur ad-Din. Eran estrategas natos, hombres que entendían que en la guerra la logística y la paciencia valen tanto como el valor en el combate. Sirku, en particular, era un general impetuoso y brillante, un hombre de confianza que sería enviado a las misiones más peligrosas para expandir la influencia de su señor. A pesar de la guerra, el comercio nunca se detuvo. Las caravanas de seda y especias seguían cruzando los desiertos, y los mercaderes de Venecia y Génova negociaban en los puertos de Acre con sus contrapartes musulmanas.
Esta convivencia forzada creaba una atmósfera extraña, donde los hombres se mataban en el campo de batalla pero se respetaban en los mercados. Sin embargo, bajo esta superficie de intercambios, la tensión crecía. Los caballeros templarios y los hospitalarios, las órdenes militares de élite de los cruzados, se habían convertido en estados dentro del Estado, buscando siempre la forma de provocar un conflicto que les permitiera expandir sus feudos. La historia de lo que estaba por venir no se escribió en los grandes palacios de Bagdad, sino en las tiendas de campaña de los soldados y en las madrazas de Damasco. Se estaba gestando una nueva mentalidad, un deseo de justicia y orden que superaba las viejas rencillas tribales. La figura de un líder que pudiera encarnar estos ideales era el clamor silencioso de las masas oprimidas por los impuestos y las guerras constantes. El escenario estaba listo para la entrada de un joven que, aunque nacido en medio de un exilio nocturno y peligroso, llevaba en su sangre la capacidad de unir a los pueblos bajo una sola bandera. Jerusalén seguía allí, con sus cúpulas brillando al sol, ajena al hecho de que en una pequeña fortaleza junto al río Tigris, el hombre que la devolvería a su gente acababa de dar su primer grito de vida. La noche en que nació el hombre que un día recuperaría Jerusalén para el Islam, no hubo señales en el cielo ni grandes banquetes. Al contrario, fue una noche de sombras, miedo y un exilio apresurado. En el año 1137, en la fortaleza de Tikrit, una ciudad construida sobre un acantilado junto al río Tigris, en el actual Irak, la familia de un noble kurdo llamado Najm-ad-Din Ayyub se preparaba para huir. Su hermano, Sirku, un hombre de temperamento volcánico y gran valor, había matado a un oficial de la guardia en una disputa de honor. El castigo fue inmediato. Toda la familia fue expulsada de la ciudad. Mientras las barcas se alejaban de los muros de Tikrit en la oscuridad, entre el llanto de los niños y el sonido del remo contra el agua, nació un bebé al que llamaron Yusuf. El mundo lo conocería más tarde por su título honorífico, Saladino, que significa la rectitud de la fe. Para un niño, nacer en el exilio suele ser una sentencia de pobreza, pero Yusuf pertenecía a una estirpe de guerreros kurdos que no se rendían fácilmente. Los kurdos eran un pueblo originario de las montañas del norte, conocidos por su lealtad inquebrantable y su habilidad en el combate. La familia de Saladino buscó refugio en Mosul, bajo la protección de Zengi, el gran señor de la guerra que mencionamos antes. Allí, su padre Ayub y su tío Sirku se convirtieron en figuras clave de la administración militar. Saladino creció escuchando el estruendo de las armaduras y viendo cómo se forjaba la unidad del Islam en las tiendas de campaña. Sin embargo, a diferencia de otros jóvenes nobles que solo soñaban con la gloria del campo de batalla, Yusuf era un niño inusualmente tranquilo y reflexivo. Cuando su familia se trasladó a la ciudad de Baalbek, en el actual Líbano, la infancia de Saladino dio un giro hacia el conocimiento. Baalbek era una joya de la antigüedad, llena de templos romanos imponentes y una vibrante vida intelectual. Su padre, que había sido nombrado gobernador, se aseguró de que su hijo recibiera la mejor educación posible. Saladino no pasaba sus días solo practicando con la espada, pasaba horas estudiando el Corán, la teología islámica y la poesía árabe. Le fascinaba la ley y la justicia. Quienes lo conocieron en esa época dicen que era un joven humilde, casi tímido, que prefería la compañía de los sabios y los religiosos a la de los guerreros jactanciosos. Esta base espiritual sería la que años más tarde le permitiría actuar con una nobleza que dejaría boquiabiertos a los caballeros cristianos. Es importante entender que Saladino no nació siendo un guerrero sediento de sangre. De hecho, muchos en su familia dudaban de si alguna vez sería un líder militar. Su mente estaba llena de matemáticas, astronomía y gramática. Pero en el mundo del siglo XII, nadie podía escapar de la guerra por mucho tiempo. Baalbek y Damasco estaban en primera línea de fuego contra los estados cruzados.
Saladino veía pasar a los prisioneros, escuchaba las historias de las ciudades saqueadas y comprendía que la paz que él tanto amaba en sus libros solo podría lograrse mediante la fuerza y la unidad. Su juventud fue un proceso de observación silenciosa, aprendió a escuchar antes que a hablar, una cualidad que se convertiría en su arma secreta cuando tuviera que negociar con reyes y califas. Su tío Sirku, un hombre bajo, robusto y tuerto, pero con una energía inagotable, se encargó de la parte práctica de su educación. Fue él quien llevó a Saladino a sus primeras expediciones militares, enseñándole que un ejército no se mueve solo con valor, sino con comida, agua y una logística impecable. Sirku veía en su sobrino algo que los demás pasaban por alto, una voluntad de hierro oculta tras una apariencia suave. Mientras Saladino profundizaba en sus estudios religiosos, también empezaba a comprender la táctica de la caballería ligera y la importancia de la disciplina en el rango. No era el guerrero más fuerte de la tropa, pero empezaba a ser el que mejor comprendía por qué se luchaba. El entorno de Saladino estaba impregnado de la ideología de Nur ad-Din, el sucesor de Zengi. Nur ad-Din promovía la idea de que la lucha contra los cruzados no era solo por tierra, sino por el alma de los creyentes. Saladino absorbió esta lección profundamente. Para él, ser un caballero del Islam significaba ser un hombre de palabra, alguien que respeta los tratados y que protege a los débiles. Esta formación ética, recibida en los tranquilos jardines de Baalbek y en las austeras mezquitas de Damasco, fue lo que moldeó el carácter del futuro sultán. Mientras el mundo a su alrededor se preparaba para una guerra de aniquilación, el joven Saladino se preparaba para ser un gobernante justo. A medida que llegaba a la edad adulta, la vida de Saladino estaba a punto de cambiar drásticamente. El destino lo llamaba hacia el sur, hacia la tierra de los faraones. Aunque él todavía no lo sabía, su vida de estudio y reflexión estaba a punto de terminar. El joven kurdo que amaba la poesía y el derecho tendría que dejar atrás la seguridad de Siria para enfrentarse a las intrigas más peligrosas de su tiempo. La sombra de los cruzados se hacía más larga sobre Egipto, y Nur ad-Din necesitaba a sus hombres más leales para evitar que el Nilo cayera en manos cristianas. El chico de Tikrit, nacido en una barca en medio de la noche, estaba a punto de entrar en la historia grande, no por elección propia, sino por una lealtad que lo llevaría más lejos de lo que jamás imaginó. Damasco, la ciudad de los jardines y las aguas corrientes, se había convertido en el centro de gravedad del mundo islámico bajo el mandato de Nur ad-Din. Para la familia de Saladino, esta ciudad no era solo un refugio, sino el escenario donde su linaje pasaría de ser una estirpe de guerreros exiliados a convertirse en la columna vertebral de un imperio. Mientras el joven Yusuf, a quien ahora todos empezaban a llamar por su nombre de honor, Saladino, se sumergía en sus estudios. Su padre Ayub y su tío Sirku tejían una red de influencia que llegaba hasta los rincones más profundos del palacio. No eran simplemente soldados, eran los arquitectos de una nueva estabilidad. Ayub, con su paciencia infinita y su talento para la diplomacia, se ganó la confianza absoluta de Nur ad-Din, convirtiéndose en el gobernador de Damasco, una de las posiciones más críticas del reino. Su habilidad para calmar las tensiones entre las distintas facciones árabes y turcas permitió que el Estado se mantuviera unido frente a la presión constante de los cruzados. Por otro lado, Sirku representaba el brazo armado y la energía indomable de los ayubíes. Era un hombre que vivía para la campaña, un general que entendía la geografía de la guerra mejor que nadie. Mientras su hermano gestionaba la paz en las ciudades, Sirku expandía las fronteras y entrenaba a la caballería de élite que un día decidiría el destino de Jerusalén. Saladino observaba este equilibrio perfecto entre la política y la espada. Aunque seguía prefiriendo la calma de la mezquita y la biblioteca, empezó a ocupar puestos administrativos menores bajo la supervisión de su padre. Fue aquí donde aprendió que un imperio no se sostiene solo con victorias militares, sino con una justicia administrativa eficiente y una economía sólida.
Aprendió a gestionar impuestos, a entender las quejas de los campesinos y a negociar con los mercaderes que traían noticias de tierras lejanas. La casa de los ayubíes no era solo una familia, era una institución de lealtad. En un mundo donde la traición era la moneda común entre los emires, los ayubíes destacaban por su fidelidad inquebrantable a Nur ad-Din. Esta confianza mutua permitió que el sultán les otorgara feudos y responsabilidades cada vez mayores. Saladino, siendo aún muy joven, fue nombrado Sina o jefe de la policía en Damasco. Este puesto, que podría parecer menor para un futuro sultán, fue fundamental en su formación. Le obligó a enfrentarse cara a cara con la realidad del crimen, la corrupción y las tensiones sociales de una metrópolis medieval. Allí forjó su reputación de hombre justo y severo, pero siempre dispuesto a escuchar. Empezó a entender que la verdadera autoridad nace del respeto y no del miedo, una lección que aplicaría durante el resto de su vida. Mientras tanto, la situación en los Estados Cruzados se volvía cada vez más volátil. Los caballeros europeos observaban con creciente preocupación cómo Nur ad-Din consolidaba su poder en Siria. Sabían que si los musulmanes lograban una unión real bajo un solo mando, la supervivencia de los reinos latinos estaría en peligro. La estrategia de los ayubíes consistía en preparar el terreno para una confrontación a largo plazo. No buscaban batallas rápidas y gloriosas que no condujeran a nada, sino una construcción sistemática de poder. Sirku pasaba meses estudiando las debilidades de los castillos cruzados y la logística necesaria para cruzar los desiertos que separaban las grandes ciudades. Saladino, aunque aún no vestía la armadura de general, asistía a las reuniones de consejo, absorbiendo cada detalle de la estrategia militar de su tío y de la prudencia política de su padre. Un aspecto poco conocido de esta época es la profunda relación que Saladino desarrolló con los sabios sufíes de Damasco. Estos místicos y maestros espirituales le enseñaron que la verdadera guerra, la gran yihad, era la lucha contra el propio ego y las bajas pasiones. Esta influencia espiritual fue lo que evitó que Saladino se convirtiera en un tirano ambicioso. Su ascenso no fue el de un usurpador, sino el de un hombre que sentía la carga de una responsabilidad divina. Cada ascenso en su carrera administrativa era visto por él como una prueba de su carácter. El joven que una vez quiso ser solo un erudito, se estaba transformando en un estadista que comprendía que para salvar al Islam, primero debía fortalecer sus cimientos morales y políticos. El prestigio de la familia ayubí creció tanto que empezaron a ser vistos como los herederos naturales del proyecto de unidad de Nur ad-Din. Ayub logró pacificar las regiones conflictivas de Siria mediante matrimonios estratégicos y acuerdos comerciales, mientras Sirku se convertía en el general más temido por los cruzados. Saladino era el puente entre ambos mundos, poseía la finura diplomática de su padre y empezaba a demostrar la visión estratégica de su tío. La casa de los ayubíes se había convertido en un estado dentro del estado, pero siempre bajo la bandera de la lealtad al sultán. Sin embargo, todos sentían que Damasco y Siria eran solo el comienzo. El destino de la gran lucha por la Tierra Santa no se decidiría en las montañas del norte, sino en las llanuras fértiles de Egipto. La oportunidad que cambiaría la historia universal llegó cuando el califato fatimí de Egipto entró en una espiral de caos absoluto. Nur ad-Din sabía que no podía permitir que los cruzados se apoderaran del Nilo, y solo había un hombre con la audacia suficiente para liderar una expedición a través del desierto, Sirku. Pero Sirku, a pesar de su valor, necesitaba a alguien que gestionara la compleja política egipcia y que fuera sus ojos y oídos. Saladino, que entonces tenía poco más de 25 años, fue el elegido. Al principio, se resistió. No quería dejar la vida tranquila de Damasco por la incertidumbre de una campaña en el extranjero. Se dice que le dijo a su tío, «Por Dios, aunque me dieras todo el reino de Egipto, no iría allí». No sabía que ese viaje, que emprendía casi por obligación, lo llevaría a convertirse en el hombre más poderoso de Oriente.
La sombra del joven administrador de Damasco estaba a punto de proyectarse sobre las pirámides, marcando el inicio de una era que asombraría tanto a amigos como a enemigos. Egipto, en aquellos años, era un espejismo de gloria cubierto por el polvo de la decadencia. El río Nilo seguía fluyendo eterno, alimentando las tierras que habían visto nacer a los faraones, pero el poder que lo gobernaba, el califato fatimí, era apenas una cáscara vacía. Saladino, que había salido de Damasco con una mezcla de deber y resignación, pronto comprendió por qué su señor Nur ad-Din estaba obsesionado con esta tierra. Quien controlara el Nilo, controlaba el alimento y el oro de todo el Mediterráneo. Pero llegar allí no fue un paseo triunfal, fue una lucha agónica que duró años y que se libró en 3 expediciones militares cargadas de peligro. Los cruzados, liderados por el ambicioso rey Amalarico de Jerusalén, también habían puesto sus ojos en Egipto. Sabían que si el Islam se unía desde Siria hasta el norte de África, sus días en Tierra Santa estarían contados. El gran protagonista de esta etapa, antes de que el nombre de Saladino brillara con luz propia, fue su tío Sirku. Imaginen a este general veterano cruzando los desiertos abrasadores, esquivando las patrullas de los caballeros templarios y tratando de navegar en las traicioneras aguas de la política egipcia. El hombre que sostenía los hilos en el Cairo era el visir Sawar, un personaje que la historia recuerda como el maestro de la traición. Sawar jugaba a 2 bandas, pedía ayuda a los musulmanes de Siria cuando se sentía amenazado por los cruzados, y luego pedía ayuda a los cruzados para expulsar a los sirios. Fue un juego mortal de alianzas cambiantes donde Saladino, actuando como el brazo derecho de su tío, aprendió una lección fundamental: la política puede ser mucho más letal que una carga de caballería. En una de estas campañas, ocurrió algo que marcó profundamente al joven Saladino. Durante la batalla de Babein, en las orillas del desierto, las fuerzas sirias se vieron superadas en número por una coalición de egipcios y cruzados. Sirku, con su audacia habitual, confió a Saladino el mando de una parte crítica del ejército. Fue su primera gran prueba de fuego. El joven que prefería los libros tuvo que sostener la línea frente a las cargas pesadas de los caballeros europeos. No solo resistió, sino que demostró una calma que empezó a ganarle el respeto de los veteranos. Sin embargo, tras la batalla, Saladino fue enviado a defender la ciudad de Alejandría. Allí, durante 3 meses de asedio brutal, vio el rostro del hambre y la desesperación de los civiles. Cuando finalmente se negoció la paz y pudo salir de la ciudad, los cruzados quedaron impresionados por la dignidad de aquel joven oficial kurdo. Ya entonces, su nombre empezaba a susurrarse con asombro en los campamentos enemigos. Pero la situación en el Cairo era insostenible. Sawar, el visir traidor, había invitado a los cruzados a establecer una guarnición en la ciudad, permitiendo que las campanas de las iglesias sonaran en el corazón del mundo islámico. Esto fue la gota que colmó el vaso para Nur ad-Din y Sirku. En la tercera y definitiva expedición, en 1169, las tropas sirias entraron en el Cairo como libertadores. Sawar intentó un último engaño, pero Saladino y sus hombres fueron más rápidos. En una operación quirúrgica, Saladino capturó al visir traidor mientras éste visitaba la tumba de un santo. Poco después, Sawar fue ejecutado. Con su muerte, el camino quedó libre. El califa Fatimí, un joven debilitado que vivía recluido en su inmenso palacio lleno de oro y esclavos, nombró a Sirku como el nuevo visir de Egipto. La familia Ayubí había alcanzado la cima. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado. Apenas 2 meses después de tomar el poder, Sirku murió repentinamente tras un banquete excesivo. En medio del caos y la incertidumbre, los generales sirios y los consejeros egipcios tuvieron que elegir un sucesor. Eligieron a Saladino. Pensaron que, al ser un joven dedicado al estudio y aparentemente dócil, sería fácil de manipular.
No podían estar más equivocados. Aquel hombre de 31 años, que había aceptado el mando con humildad y temor de Dios, se transformó de la noche a la mañana. Dejó de lado los lujos, juró castidad y dedicó cada minuto de su existencia a un solo objetivo: fortalecer Egipto para la guerra que vendría. Lo primero que hizo Saladino fue estabilizar la economía y purgar la administración de espías y traidores. Pero tenía un problema delicado: él era un suní leal al califa de Bagdad, pero gobernaba un país que oficialmente seguía al califato chií fatimí. Durante 2 años, actuó con una prudencia exquisita. Respetó las tradiciones locales, se ganó el corazón del pueblo bajando los impuestos y construyendo hospitales, y esperó el momento oportuno. Cuando el último califa fatimí cayó gravemente enfermo, Saladino dio el paso definitivo. En las oraciones del viernes, ordenó que se dejara de mencionar al califa de Egipto y se nombrara en su lugar al califa de Bagdad. La dinastía fatimí, que había gobernado durante más de 2 siglos, se extinguió sin que se derramara una sola gota de sangre en las calles. Este fue el verdadero nacimiento del poder de Saladino. Al unir la riqueza de Egipto con la fuerza militar de Siria, había logrado lo que nadie creía posible: rodear por completo a los estados cruzados. Ya no era solo un oficial al servicio de otro, era el amo de la tierra más rica del Islam. Pero este ascenso no fue visto con buenos ojos por todos. En Damasco, Nur ad-Din empezaba a desconfiar de su antiguo subordinado, y en los castillos de Tierra Santa, los cruzados sintieron un frío escalofrío. El joven kurdo de Tikrit había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que amenazaba con cambiar el curso de la historia. Egipto estaba bajo su mando, y desde las sombras del Nilo, el león del Islam empezaba a afilar sus garras. Con la desaparición definitiva del califato fatimí, Saladino dejó de ser un simple general extranjero para convertirse en el amo absoluto de la tierra del Nilo. Sin embargo, gobernar Egipto no era lo mismo que conquistarlo. Se encontraba en una posición peligrosamente ambigua: ante el mundo era el visir de un califato que ya no existía, y ante su señor Nur ad-Din, era un subordinado que debía rendir cuentas. Pero Saladino tenía sus propios planes. Comprendió que si quería unir al Islam para la gran guerra contra los cruzados, primero debía convertir a Egipto en una fortaleza inexpugnable, libre de espías y de antiguas lealtades. Aquel joven que antes buscaba refugio en los libros, ahora se movía con la precisión de un cirujano político, transformando cada rincón de la administración egipcia para que respondiera solo a su voluntad. El primer gran desafío a su autoridad no vino de los cruzados, sino de las sombras del propio palacio de El Cairo. La antigua guardia sudanesa, un cuerpo de élite de más de 50.000 soldados leales a la dinastía fatimí, veía con odio cómo este oficial kurdo desmantelaba su mundo de privilegios. En secreto, los capitanes de la guardia conspiraron con los cruzados para organizar un golpe de estado que acabara con Saladino y restaurara el antiguo orden. Pero Saladino, que había tejido una red de informantes impecable, se adelantó. En una serie de combates urbanos brutales que duraron 2 días en las calles de El Cairo, sus tropas aplastaron la rebelión. Fue una victoria costosa pero definitiva. Los restos de la guardia fueron expulsados hacia el sur, y Saladino finalmente pudo dormir tranquilo en su palacio, sabiendo que el ejército ahora le pertenecía por completo. Una vez asegurado el control militar, Saladino inició una revolución silenciosa que cambiaría la identidad de Egipto para siempre. Como suní devoto, sabía que la unidad política requería una unidad de fe. No utilizó la violencia para convertir a la población, sino la educación. Fundó decenas de madrasas, escuelas superiores donde se enseñaba la ley islámica suní, trayendo a los mejores maestros de Damasco y Bagdad. Estas instituciones no solo formaban a religiosos, sino a los nuevos burócratas del Estado que les serían leales. Al mismo tiempo, Saladino demostró una sabiduría económica inusual para su época.
Abolió los impuestos injustos que asfixiaban al pueblo y fomentó el comercio, convirtiendo a El Cairo de nuevo en el centro comercial del mundo. El pueblo, que al principio lo veía como un invasor, empezó a amarlo como a un salvador. Pero Saladino no solo pensaba en el alma y el bolsillo de sus súbditos, también pensaba en su seguridad. Observando la vulnerabilidad de la ciudad ante un posible ataque por mar o tierra, ordenó la construcción de una obra monumental que todavía hoy domina el horizonte, la ciudadela de El Cairo. No quería vivir en los lujosos y decadentes palacios fatimíes que consideraba nidos de intriga. Quería una fortaleza de piedra en lo alto de la colina de Muqattam, desde donde pudiera vigilar toda la ciudad y defenderla de cualquier invasor. Esta ciudadela se convirtió en el símbolo de su nuevo régimen, austero, poderoso y enfocado en la defensa de la fe. Para Saladino, la piedra y la ley eran las herramientas con las que construiría el imperio que Jerusalén tanto temía. Mientras tanto, la relación con su antiguo mentor, Nur ad-Din, se volvía cada vez más tensa. Desde Damasco, Nur ad-Din observaba con creciente sospecha cómo su subordinado acumulaba poder y riqueza sin enviarle los tributos esperados. Se inició una guerra fría diplomática entre ambos. Nur ad-Din exigía que Saladino marchara contra los cruzados de inmediato, pero Saladino, con una prudencia que rayaba en la insubordinación, siempre encontraba excusas, que si Egipto aún no estaba pacificado, que si las cosechas eran malas, que si había nuevas conspiraciones. La realidad era que Saladino no quería arriesgar sus fuerzas en una guerra abierta hasta que Egipto fuera totalmente suyo. Evitaba los encuentros personales con Nur ad-Din, temiendo que, si se presentaba ante él, sería arrestado o despojado de su mando. Un detalle poco conocido de esta etapa es la profunda soledad que rodeaba a Saladino. A pesar de tener a su familia cerca, vivía bajo la presión constante de ser asesinado. Se dice que rara vez dormía en la misma habitación 2 noches seguidas y que siempre vestía una cota de malla bajo sus ropas de seda. Sin embargo, esta paranoia no lo convirtió en un tirano cruel. Al contrario, se volvió más ascético. Mientras sus generales se rodeaban de esclavos y banquetes, Saladino pasaba las noches en oración o discutiendo sobre jurisprudencia con los sabios. Su estilo de vida era un mensaje directo a su pueblo. Él no era un rey que buscaba gloria personal, sino un servidor de una causa mayor. La tensión entre Damasco y El Cairo llegó a tal punto que Nur ad-Din empezó a preparar un ejército para marchar sobre Egipto y deponer a Saladino por la fuerza. El mundo islámico estaba al borde de una guerra civil fratricida que habría salvado a los cruzados de su destino. Saladino se encontraba en una encrucijada mortal, luchar contra su propio señor o rendirse y perder todo lo que había construido. Pero una vez más, el destino intervino de forma providencial. En mayo de 1174, Nur ad-Din murió repentinamente de una enfermedad de garganta. Pocos meses después, en el otro bando, el rey Amalarico de Jerusalén también falleció, dejando un trono débil y dividido. La muerte de su señor dejó a Saladino ante un vacío de poder inmenso. Ya no era el visir de nadie, era el hombre más fuerte del Islam, con los recursos de Egipto a sus pies y una Siria sumida en el caos sucesorio. El niño que nació en el exilio nocturno de Tikrit ahora se encontraba ante la oportunidad histórica de unir bajo su mando los 2 pulmones del mundo islámico. Saladino no perdió el tiempo llorando por la muerte de su mentor. Preparó a sus jinetes, cargó sus tesoros en camellos y se dispuso a cruzar el desierto hacia Damasco. La etapa de consolidación en Egipto había terminado, comenzaba la misión de su vida, la unificación total para el asalto final a la ciudad santa. La noticia de la muerte de Nur ad-Din cruzó el desierto como un relámpago, transformando el aire político de Oriente Próximo en un instante. En El Cairo, Saladino recibió el mensaje con una mezcla de respeto por su antiguo señor y la comprensión inmediata de que el vacío de poder podía ser catastrófico.
Siria, el corazón de la resistencia contra los cruzados, estaba ahora en manos de un niño de 11 años, el hijo de Nur ad-Din, rodeado de consejeros que buscaban su propia gloria. Saladino sabía que si no actuaba rápido, los emires locales despedazarían el reino y los caballeros cristianos aprovecharían el caos para avanzar. Con apenas 700 jinetes de élite, emprendió una marcha forzada hacia el norte, cruzando arenas y fronteras con una audacia que desconcertó a sus rivales. No iba como un conquistador extranjero, sino que se presentaba como el guardián legítimo del legado de su mentor, el hombre capaz de mantener encendida la llama de la unidad. Al llegar a las puertas de Damasco en octubre de 1174, Saladino no ordenó un asalto. Conocía bien la ciudad donde había crecido y sabía que sus habitantes estaban cansados de las intrigas de palacio. Entró por la puerta de la Victoria bajo una lluvia de pétalos y aclamaciones, dirigiéndose directamente a la casa de su padre. En un gesto de profunda astucia política y humildad, se negó a dormir en el palacio real, respetando el hogar del hijo de Nur ad-Din. Al actuar así, Saladino desarmó a quienes lo acusaban de usurpador. Se posicionó no como un rebelde, sino como el Atabeg, una palabra turca que significa protector o tutor. Su presencia en Damasco trajo un orden inmediato, estabilizó los precios, aseguró las rutas de suministro y empezó a reclutar a los antiguos veteranos de Nur ad-Din, quienes veían en él al único líder capaz de enfrentarse al destino. Sin embargo, no toda Siria se rindió a su encanto diplomático. Las ciudades de Alepo y Mosul, controladas por otros miembros de la familia Sanji, veían a Saladino como un advenedizo kurdo que buscaba robarle su herencia. Se formó una coalición de príncipes que preferían aliarse secretamente con los cruzados antes que someterse al mando de Saladino. Fue entonces cuando el joven sultán comprendió que la unidad del Islam no se lograría solo con cartas y embajadas. A veces, el hierro debe golpear al hierro. En la batalla de los Cuernos de Hama, Saladino se enfrentó a un ejército de sus propios hermanos de fe. Fue un combate doloroso, pero su genio táctico y la disciplina de sus tropas egipcias le dieron una victoria aplastante. Tras la batalla, en lugar de ejecutar a los prisioneros, Saladino los liberó y les devolvió sus pertenencias, enviando un mensaje claro: su guerra no era contra ellos, sino por la salvación de todos frente al invasor europeo. Para consolidar su legitimidad en esta Siria fragmentada, Saladino tomó una decisión que unió lo personal con lo político de manera magistral. Contrajo matrimonio con Ismat ad-Din Khatun, la viuda de Nur ad-Din e hija del antiguo gobernante de Damasco. Ismat no era solo una figura decorativa, era una mujer de gran inteligencia y piedad que gozaba de un respeto inmenso entre la nobleza y el pueblo. Al casarse con ella, Saladino no solo unió su linaje al de las grandes dinastías sirias, sino que también encontró una compañera que entendía los sacrificios de la corona. Se dice que Saladino sentía un respeto profundo por ella, y durante sus largas campañas, sus cartas a Ismat eran su único refugio emocional. Este vínculo fue el sello final que transformó su autoridad de una ocupación militar a un gobierno legítimo y respetado. Un detalle fascinante y poco conocido de este periodo fue el asedio de la fortaleza de Homs. En lugar de utilizar solo máquinas de guerra, Saladino utilizó la guerra psicológica. Sabiendo que los defensores estaban divididos, envió a hombres que conocían a los soldados dentro de los muros para hablarles de la justicia que reinaba en las tierras bajo su mando. Les explicaba que bajo su gobierno, los salarios se pagaban a tiempo y las familias estaban seguras. La fortaleza se rindió sin que se disparara una sola flecha de fuego. Saladino estaba demostrando que el poder blando, la reputación de ser un hombre de palabra, podía capturar castillos más rápido que 1000 catapultas. Su nombre empezó a aparecer en las monedas y en las oraciones de los viernes desde el Nilo hasta el Éufrates, unificando un vasto territorio bajo una sola administración eficiente. Pero esta unificación tenía un precio alto.
Saladino pasaba meses viviendo en tiendas de campaña, sufriendo las inclemencias del tiempo y el agotamiento físico. Su salud empezaba a resentirse, pero su voluntad permanecía intacta. Comprendió que para ser el sultán de Egipto y Siria, debía ser un servidor incansable. Organizó un sistema de correos a caballo que le permitía recibir noticias de cualquier rincón de su imperio en pocos días. Esta logística le permitió estar siempre un paso por delante de las conspiraciones de los emires y de los movimientos de los caballeros templarios. Siria ya no era un conjunto de ciudades en guerra, se estaba convirtiendo en el arsenal y la cantera de soldados que Saladino necesitaba para el desafío que había definido toda su vida. La etapa de la unificación siria terminó por convertir al joven kurdo de Tikrit en un titán de la historia. Ya no era solo un general afortunado, sino el eje sobre el cual giraba todo el mundo islámico. Había logrado domesticar a los señores de la guerra locales y convencer a la población de que la victoria final era posible. Con Egipto y Siria finalmente unidos, los estados cruzados se encontraron rodeados por una fuerza que nunca antes habían enfrentado, un enemigo que no buscaba botín, sino justicia, y que tenía los recursos de dos imperios para sostener su causa. La mesa estaba servida para la confrontación definitiva. Saladino miró hacia el sur, hacia las colinas de Galilea, sabiendo que el camino hacia Jerusalén estaba ahora, por primera vez en medio siglo, completamente abierto para sus ejércitos. Mientras Saladino tejía la red de su gran imperio entre Egipto y Siria, una sombra silenciosa empezó a acechar sus pasos desde las montañas de la cordillera del Líbano. No se trataba de un ejército de caballeros con pesadas armaduras ni de una flota invasora, sino de una amenaza mucho más letal y esquiva, los nizaríes, conocidos en la historia como los asesinos. Esta secta mística y guerrera, liderada por el misterioso Rashid ad-Din Sinan, a quien llamaban el Viejo de la Montaña, veía en la unificación de Saladino un peligro mortal para su propia independencia. Para los asesinos, Saladino no era un libertador, sino un conquistador que estaba eliminando el caos en el que ellos prosperaban. Así, mientras el sultán acampaba cerca de Alepo, los cuchillos de la secta fueron afilados en la oscuridad con un solo objetivo: detener el corazón del hombre que quería unir al Islam. La primera gran prueba de fuego ocurrió en 1175. Un grupo de asesinos, disfrazados de soldados del propio ejército de Saladino, logró infiltrarse en su campamento. En medio del bullicio de la tropa, se lanzaron contra el sultán con una ferocidad suicida. Solo los reflejos de sus guardias personales y la propia destreza física de Saladino evitaron que aquel día terminara su historia. Pero los asesinos no se rendían fácilmente. Al año siguiente, durante el asedio de una fortaleza cercana, lo intentaron de nuevo. Esta vez, uno de los atacantes logró golpear la cabeza de Saladino con una daga. El golpe fue tan fuerte que el arma atravesó el casco, pero milagrosamente se detuvo antes de penetrar en su cráneo. Saladino, cubierto de sangre y furia, luchó por su vida mientras sus guardias despedazaban a los atacantes. Este evento lo transformó profundamente. Desde aquel día, el sultán ordenó que se construyera una empalizada de madera alrededor de su tienda de campaña y prohibió que cualquier persona que no conociera personalmente se le acercara. Entendiendo que no podía marchar contra Jerusalén teniendo a estos espectros a su espalda, Saladino decidió llevar la guerra al corazón de su territorio. En el verano de 1176, sus ejércitos rodearon Masyaf, la fortaleza principal de los asesinos, una joya de piedra incrustada en lo alto de una montaña casi inaccesible. El asedio fue una guerra de nervios. Saladino taló los huertos de los alrededores y preparó sus máquinas de guerra, pero el ambiente en el campamento era eléctrico, cargado de paranoia. Los soldados hablaban de sombras que se movían entre las rocas y de guardias que desaparecían en la noche sin dejar rastro. La reputación de los asesinos como maestros del disfraz y del veneno estaba minando la moral del ejército más poderoso de Oriente.
Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos y legendarios de su vida. Una noche, Saladino se despertó en su tienda de campaña, que estaba protegida por capas de guardias y trampas de arena para detectar pisadas. Sobre su cama encontró un pequeño pastel caliente, una daga de diseño inconfundible de los asesinos y una nota que decía: «Estás en nuestro poder». El mensaje era claro: ningún muro ni ningún guardia podían protegerlo si el viejo de la montaña decidía que debía morir. En lugar de dejarse llevar por el pánico o la ira ciega, Saladino demostró su genio político. Comprendió que una guerra de exterminio contra los asesinos solo desangraría a su ejército y beneficiaría a los cruzados. Envió un mensaje a Sinan y, tras una serie de negociaciones secretas, se pactó una tregua definitiva. Los asesinos nunca volvieron a atacarlo y, según algunos cronistas, incluso empezaron a colaborar con él en la vigilancia de las fronteras. Este pacto con las sombras permitió a Saladino dar el paso final en la consolidación de su autoridad. Con la amenaza interna neutralizada, se dedicó a pacificar los últimos focos de resistencia de los antiguos señores de la guerra en el norte de Siria e Irak. Mosul, la ciudad que una vez fue el centro del poder de los sangíes, finalmente aceptó su supremacía. Saladino no los trató como enemigos derrotados, sino como aliados necesarios, permitiendo que mantuvieran sus ciudades a cambio de suministrar tropas para la gran campaña que estaba por venir. Su imperio era ahora una realidad geográfica y administrativa sin fisuras, desde las orillas del Tigris hasta los desiertos de Libia. Millones de hombres y mujeres miraban hacia el sultán como su único defensor. Para finales de la década de 1180, Saladino ya no era solo un líder militar, era el símbolo de una causa sagrada. Había logrado algo que nadie en 100 años había conseguido: imponer el orden y la justicia en un territorio devastado por la guerra civil. Reformó el sistema de justicia, asegurándose de que incluso el campesino más humilde pudiera apelar ante sus jueces si era maltratado por un noble. Esta estabilidad interna le proporcionó los recursos financieros y humanos para construir una maquinaria de guerra sin precedentes. Sus almacenes estaban llenos de grano, sus armerías fabricaban miles de flechas y espadas cada día, y su caballería ligera, los famosos mamelucos y kurdos, estaban entrenados para maniobrar como un solo cuerpo bajo el sol abrasador. La consolidación del poder no fue un acto de ego, sino una preparación meticulosa. Saladino sabía que los caballeros de Jerusalén, aunque divididos, eran guerreros formidables y que sus castillos eran casi inexpugnables. Necesitaba que cada hombre bajo su mando estuviera convencido de que luchaban por algo más que tierras. A través de una red de poetas y predicadores, difundió la idea de la reconquista de Jerusalén como una obligación moral de todo el mundo islámico. El león del Islam había domado a los emires, había hecho las paces con los asesinos y había unido a los califatos. La paz interna estaba asegurada. Ahora, el sultán volvió sus ojos hacia la costa, donde las banderas de los cruzados ondeaban sobre la ciudad santa. El tiempo de la política había terminado, el tiempo del acero estaba a punto de comenzar. Mientras Saladino forjaba un imperio de hierro y fe, al otro lado de la frontera, el reino latino de Jerusalén se estaba pudriendo desde el corazón. No era una debilidad militar, pues sus caballeros seguían siendo los más temidos del mundo, sino una enfermedad política que devoraba sus cimientos. En el trono de la ciudad santa se sentaba una figura trágica y heroica, Balduino IV, conocido como el rey leproso. A pesar de su juventud y de una enfermedad que literalmente deshacía su cuerpo día tras día, Balduino poseía una voluntad de acero y una sabiduría que incluso Saladino respetaba profundamente. Pero un rey que no podía engendrar herederos y cuya vida se apagaba lentamente era el escenario perfecto para que las ambiciones más oscuras salieran a la luz. El palacio de Jerusalén se convirtió en un nido de víboras donde dos facciones se enfrentaban en una guerra fría que paralizaba al reino.
Por un lado estaba la vieja nobleza, los varones nacidos en Tierra Santa que entendían que la supervivencia dependía de la diplomacia y el respeto a los tratados con Saladino. Su líder era Raimundo de Trípoli, un hombre astuto que prefería una paz armada a una guerra suicida. Por el otro lado, surgió la facción de los recién llegados, hombres ambiciosos que venían de Europa buscando tierras y gloria rápida, despreciando a los musulmanes y confiando ciegamente en la superioridad de su carga de caballería. Entre ellos destacaban Sibila, la hermana del rey, y su esposo Guido de Lusignan, un hombre de gran apostura pero de escasa inteligencia política. Esta división interna era el mejor aliado de Saladino. El sultán no solo observaba desde la distancia, utilizaba su red de espías para alimentar las sospechas entre los varones cristianos, sabiendo que un enemigo que lucha contra sí mismo es un enemigo ya derrotado. La atmósfera en Jerusalén era eléctrica y decadente. Los caballeros templarios y los hospitalarios, que en teoría debían ser los pilares del reino, a menudo actuaban como ejércitos privados, ignorando las órdenes del rey si éstas no encajaban con sus intereses. La lepra de Balduino avanzaba implacable, el rey tenía que ser llevado al campo de batalla en una litera, con el rostro cubierto por una máscara de plata para no espantar a sus soldados. A pesar de su agonía, en varias ocasiones logró detener el avance de Saladino, demostrando que incluso un hombre moribundo podía ser un estratega brillante. Saladino, en un gesto de caballerosidad que asombraba a sus generales, a menudo evitaba atacar directamente cuando sabía que el rey estaba presente, reconociendo en su joven enemigo una grandeza de espíritu similar a la suya. Pero ambos sabían que la tregua era solo un paréntesis antes del final. El problema central de los cruzados era que habían olvidado el propósito original de su presencia en Oriente. Las ciudades de Acre, Tiro y Antioquía se habían vuelto inmensamente ricas gracias al comercio, y con la riqueza vino la relajación de la disciplina. Los nobles latinos vivían en palacios de mármol, vestían sedas orientales y disfrutaban de lujos que sus antepasados en Europa ni siquiera podían imaginar. Se habían orientalizado, pero sin llegar a comprender nunca la profundidad de la cultura que los rodeaba. Esta desconexión los hacía vulnerables. Mientras Saladino predicaba la austeridad y la preparación para la gran lucha, los varones de Jerusalén se perdían en banquetes y disputas sucesorias, ciegos ante la marea de guerreros que se estaba formando en sus fronteras. En este polvorín de intrigas, apareció una figura que actuaría como la chispa definitiva, Reinaldo de Chatillon. Reinaldo era el prototipo del caballero fanático y cruel que no respetaba ley ni tratado. Tras pasar 15 años en las prisiones musulmanas, había desarrollado un odio patológico hacia todo lo que oliera a Islam. Cuando fue liberado y se casó con la heredera de la gran fortaleza de Kerak, se convirtió en el líder de la facción más agresiva. Reinaldo no buscaba la estabilidad del reino, buscaba la provocación constante. Empezó a atacar caravanas de mercaderes y peregrinos que viajaban hacia la Meca, rompiendo descaradamente las treguas firmadas por el rey Balduino. Para Saladino, Reinaldo no era solo un enemigo, era el símbolo de todo lo que estaba mal en la presencia cruzada en Tierra Santa. Saladino seguía cada movimiento de la corte de Jerusalén con una paciencia infinita. Sabía que mientras Balduino viviera, el reino mantendría una apariencia de unidad, pero el tiempo jugaba a su favor. Cada día que pasaba, el ejército del sultán se volvía más disciplinado y numeroso, mientras que los cruzados se hundían más en su propio laberinto de envidias. El reino de Jerusalén se estaba convirtiendo en una cáscara brillante pero hueca por dentro. La muerte del rey leproso era inminente, y con su partida, la última barrera de moderación desaparecería. Saladino no tenía prisa por atacar las murallas de la ciudad, prefería esperar a que las puertas fueran abiertas por la propia incompetencia y soberbia de quienes debían protegerlas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Balduino IV finalmente sucumbió a su enfermedad en marzo de 1185.
Su muerte dejó un vacío que nadie podía llenar. El trono pasó a un niño pequeño que murió poco después, y finalmente, tras un golpe de estado palaciego, Guido de Lusignan fue coronado rey. El bando de los extremistas, con Reinaldo de Chatillon a la cabeza, había triunfado. Raimundo de Trípoli, despechado y temiendo el desastre, llegó a considerar una alianza con Saladino para proteger sus tierras. El reino latino estaba roto. Las campanas de las iglesias de Jerusalén doblaban, no por la muerte de un rey, sino por el fin de una era. Saladino, desde su campamento en Damasco, recibió la noticia con un silencio solemne. El enemigo ya no tenía cabeza, solo un cuerpo que se agitaba violentamente en la oscuridad. El camino hacia la batalla final ya no tenía obstáculos. En lo alto de los riscos de Transjordania se alzaba la imponente fortaleza de Kerak, un nido de águilas de piedra que dominaba las rutas entre Damasco y Egipto. Desde sus almenas, un hombre observaba el horizonte con ojos cargados de un odio que el tiempo no había logrado apagar. Reinaldo de Chatillon no era un noble común, era una fuerza de la naturaleza, un guerrero que despreciaba la diplomacia y que consideraba cualquier pacto con los musulmanes como una mancha en su honor de caballero. Tras pasar más de una década en las prisiones de Alepo, Reinaldo había regresado a la libertad no con sabiduría, sino con una sed de venganza que amenazaba con arrastrar a todo su reino al abismo. Mientras otros varones cruzados buscaban la coexistencia, Reinaldo buscaba la chispa que incendiara el desierto, convencido de que sólo a través de la sangre se mantendría la presencia cristiana en Oriente. La provocación más audaz y peligrosa de Reinaldo no ocurrió en el campo de batalla tradicional, sino en las aguas prohibidas del Mar Rojo. En un acto de locura estratégica, ordenó desmantelar barcos en el Mediterráneo, transportarlos en piezas sobre camellos a través del desierto y volver a armarlos en el puerto de Eilat. Su objetivo era inaudito, atacar las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Quería golpear el corazón espiritual del Islam, saqueando los puertos donde desembarcaban los peregrinos y amenazando con profanar la tumba del profeta. Esta expedición pirata sembró el terror en todo el mundo islámico, nunca antes un enemigo cristiano había penetrado tan profundo en los dominios sagrados. Aunque la flota de Saladino logró interceptar y destruir a los incursores antes de que alcanzaran sus objetivos, el mensaje de Reinaldo fue claro: para él, no había nada sagrado. Saladino recibió las noticias de la incursión en el Mar Rojo con una furia fría que sus consejeros rara vez habían visto. Comprendió que mientras Reinaldo tuviera poder, no habría paz posible. El sultán había firmado treguas con el rey Balduino IV para permitir que el comercio fluyera y que los campesinos pudieran cultivar sus tierras. Pero Reinaldo ignoraba estas órdenes reales como si fueran sugerencias sin valor. En 1186, Reinaldo cometió el error definitivo. Atacó una caravana inmensa de mercaderes que viajaba bajo la protección del Tratado de Paz. No solo saqueó las riquezas, sino que tomó como prisioneros a los viajeros, entre los que se rumoreaba que se encontraba una de las hermanas de Saladino. Cuando el sultán envió emisarios exigiendo la liberación de los cautivos y la devolución de los bienes, Reinaldo los recibió con burlas, diciéndoles que pidieran a su profeta que viniera a rescatarlos. Este insulto fue el punto de no retorno. Saladino, ante sus generales y los líderes religiosos, pronunció un juramento solemne, juró por Dios que mataría a Reinaldo de Chatillon con sus propias manos si alguna vez lograba capturarlo. La paciencia del sultán se había agotado, la diplomacia había muerto bajo los cascos de los caballos de Kerak. Saladino convocó el Gran Jihad, una movilización total de todos los rincones de su imperio. De Egipto llegaron los arqueros mamelucos, de Siria los jinetes turcomanos y de las montañas del norte los valientes guerreros kurdos. Las mezquitas de Damasco y el Cairo resonaban con los sermones que llamaban a la reconquista de Jerusalén, utilizando las atrocidades de Reinaldo como el símbolo de la opresión que debía terminar. Dentro del reino de Jerusalén,
la conducta de Reinaldo provocó una crisis interna sin precedentes. Raimundo de Trípoli y los varones moderados exigieron que el nuevo rey, Guido de Lusignan, castigara a Reinaldo por poner en peligro la seguridad de todos. Pero Guido, un hombre débil y dependiente del apoyo de los fanáticos, no se atrevió a actuar contra su aliado más feroz. El reino quedó paralizado por el miedo y la indecisión. Los cruzados sabían que la tormenta se acercaba, y que esta vez no era una incursión fronteriza más, sino una marea humana que buscaba la destrucción total de su sistema. Reinaldo, lejos de arrepentirse, se preparaba para la batalla final con una alegría oscura, creyendo que su Dios le daría la victoria sobre lo que él llamaba la multitud infiel. Saladino utilizó este tiempo para perfeccionar su estrategia. No quería atacar las fortalezas de los cruzados una por una, lo que le llevaría décadas. Quería atraer a todo el ejército latino a campo abierto, lejos de sus fuentes de agua y de sus murallas de piedra. Sabía que la arrogancia de hombres como Reinaldo y el nuevo gran maestre de los templarios los obligaría a morder el anzuelo. Empezó a lanzar ataques de distracción contra las ciudades costeras, obligando a los cruzados a movilizar sus fuerzas en medio del asfixiante calor del verano. Cada movimiento de Saladino estaba calculado para agotar la paciencia de sus enemigos, sabiendo que en el Consejo de Guerra de Jerusalén, las voces de los extremistas gritaban por una confrontación inmediata. El escenario de la gran tragedia estaba listo. Reinaldo de Chatillon había logrado lo que nadie más pudo, unir al Islam en una causa común a través de su propia insolencia. El odio personal entre el sultán y el señor de Kerak se había convertido en el motor de la historia. Mientras las tropas de Saladino se concentraban en las orillas del mar de Galilea, el sultán pasaba las noches revisando los mapas y las reservas de suministros. Sabía que la victoria no dependería solo del valor, sino de la disciplina. El león del Islam estaba listo para saltar, y el objetivo principal de sus garras no era una ciudad, sino el hombre que había osado amenazar los lugares más sagrados de su fe. La guerra que Reinaldo tanto había buscado estaba a punto de comenzar, pero el resultado sería algo que ni siquiera sus sueños más sangrientos podrían haber imaginado. El verano de 1187 no fue un verano cualquiera en Tierra Santa, fue un horno que parecía querer fundir la propia piedra de los castillos. Saladino, tras años de preparación, sabía que el momento de la verdad había llegado. Su ejército, una marea de más de 30.000 hombres sedientos de justicia, se concentraba en las orillas orientales del mar de Galilea. El sultán no tenía intención de desgastar a sus tropas en asedios interminables. Su plan era mucho más sutil y peligroso. Quería obligar a toda la fuerza militar de los cruzados a abandonar sus posiciones defensivas y enfrentarse a él en un terreno donde la sed y el calor fueran sus aliados más letales. Para lograrlo, Saladino lanzó un anzuelo que el orgullo de los caballeros cristianos no podría ignorar. Atacó la ciudad de Tiberíades, capturando la ciudad y sitiando la ciudadela donde se encontraba la esposa del conde Raimundo de Trípoli. Era una trampa perfecta, diseñada para herir el honor de los varones y forzarlos a tomar una decisión desesperada. A pocos kilómetros de allí, en los manantiales de Séforis, se encontraba el ejército más grande que los estados cruzados habían reunido jamás. Eran 1.200 caballeros pesados, miles de sargentos a pie y arqueros, formando un núcleo de acero casi impenetrable. Séforis era una posición ideal, tenían agua abundante, pasto para los caballos y estaban protegidos por el terreno. Los varones más sensatos, liderados por el propio Raimundo de Trípoli, aconsejaron al rey Guido de Lusignan que no se moviera. Raimundo, a pesar de que su propia esposa estaba atrapada en Tiberíades, le dijo al rey: «Dejad que Saladino tome la ciudad. Es mejor perder una fortaleza que perder todo el reino. Si marchamos a través del desierto en este calor, llegaremos agotados y sin agua». Fue un consejo de una sabiduría amarga, pero en el campamento cruzado, la razón era una mercancía escasa.
La noche del 2 de julio, el Consejo de Guerra de los Cruzados se convirtió en un campo de batalla de insultos y sospechas. Gerardo de Ridefort, el gran maestre de los templarios, y Reinaldo de Chatillon acusaron a Raimundo de cobardía y de estar secretamente aliado con Saladino. Llamaron rey débil a Guido y lo instaron a demostrar su valor marchando de inmediato contra el infiel. La presión del honor mal entendido y el fanatismo religioso nublaron el juicio del rey. En medio de la oscuridad, Guido dio la orden que sellaría el destino del reino de Jerusalén. Al amanecer, todo el ejército levantaría el campamento y marcharía hacia Tiberíades. Cruzando una meseta árida y sin una sola gota de agua en medio del asfixiante Julio Galileo. Saladino, cuyos espías le informaban de cada movimiento en el campamento enemigo, recibió la noticia con una sonrisa de alivio y gratitud. El enemigo nos ha entregado su cabeza, cuentan que dijo a sus oficiales. Sabía que la marcha de 20 kilómetros que los cruzados tenían por delante se convertiría en un calvario. Tan pronto como el ejército latino empezó a moverse, Saladino ordenó a su caballería ligera, los rápidos jinetes turcomanos y kurdos, que acosaran constantemente los flancos de la columna cristiana. No buscaban una batalla frontal todavía, su misión era ralentizar la marcha, obligar a los soldados a mantener sus pesadas armaduras puestas bajo el sol abrasador y, sobre todo, impedir que llegaran a las fuentes de agua. El polvo levantado por miles de pies y pezuñas se mezclaba con el calor, creando una atmósfera sofocante. Los caballeros templarios, que formaban la retaguardia, sufrían ataques incesantes de flechas que caían sobre ellos como una lluvia negra. Cada vez que intentaban cargar para alejar a los hostigadores, los jinetes de Saladino se retiraban velozmente, solo para volver a atacar segundos después. El avance de los cruzados se hizo lento y agónico. Para el mediodía, el agua en los odres se había agotado y la lengua de los soldados empezaba a hincharse por la sed. Saladino observaba desde las colinas, manejando sus tropas como un maestro de ajedrez, cerrando cada camino que pudiera llevar a los cruzados hacia el agua del lago. Al llegar la tarde, la situación de los cruzados era desesperada. Se encontraban a mitad de camino, en una meseta conocida como los Cuernos de Atín, dos picos volcánicos que dominaban el paisaje. El rey Guido, viendo que sus tropas no podían dar un paso más, tomó otra decisión desastrosa, ordenó acampar allí mismo, en un lugar seco y pedregoso, sin acceso al agua que brillaba tentadoramente en el horizonte, en las aguas del mar de Galilea. Saladino aprovechó la noche para completar el cerco. Sus hombres trajeron camellos cargados de odres de agua de las fuentes cercanas y, en un acto de guerra psicológica brutal, empezaron a verter el agua sobre la arena frente a los ojos de los sedientos cruzados, mientras sus cánticos de victoria resonaban en la oscuridad. Para que el tormento fuera total, Saladino ordenó a sus tropas que prendieran fuego a los matorrales secos que rodeaban el campamento cristiano. El humo denso y caliente soplaba directamente hacia las tiendas de los cruzados, aumentando su sed y su desesperación. En la oscuridad, los soldados latinos podían oír los suministros de flechas que llegaban constantemente al campamento de Saladino. Se dice que 70 camellos cargados de munición llegaron esa noche para que a los arqueros no les faltara nada al amanecer. El sultán pasó la noche en vela, visitando a sus capitanes y asegurándose de que cada unidad supiera exactamente qué hacer. No buscaba solo una victoria, buscaba la aniquilación del ejército que había ocupado sus tierras durante casi un siglo. Mientras tanto, en el campamento cruzado, el silencio de la desesperación solo se rompía por los lamentos de los heridos y los que suplicaban por un trago de agua. Los varones se miraban unos a otros sabiendo que estaban atrapados. Raimundo de Trípoli, con el corazón roto, comprendía que su predicción se había cumplido de la forma más cruel posible. El sol del 3 de julio empezó a asomar por el este, iluminando un campo de batalla donde un bando estaba fresco, hidratado y motivado, mientras el otro era una masa de hombres agotados y cegados por la sed.
Saladino montó en su caballo, revisó sus filas y dio la señal. La trampa de Atín estaba lista para cerrarse, y el reino de Jerusalén estaba a punto de enfrentarse a su hora más oscura bajo el peso de su propia arrogancia y el genio estratégico del león del Islam. Al amanecer del 4 de julio de 1187, el aire en la meseta de Atín era irrespirable. El sol se alzaba como un verdugo sobre los picos volcánicos, pero los cruzados no podían verlo con claridad debido al denso humo que Saladino había ordenado provocar quemando los matorrales secos. Para los caballeros cristianos, aquella no era una mañana de esperanza, sino una pesadilla de ceniza y sed. Miles de soldados latinos, con las gargantas tan secas que apenas podían gritar, miraban con desesperación hacia el horizonte, donde las aguas azules del mar de Galilea brillaban como un paraíso inalcanzable. Saladino, montado en su caballo y rodeado de sus estandartes amarillos, dio la orden de ataque. Sabía que sus enemigos estaban en el límite de su resistencia física, pero también sabía que un caballero acorralado es un animal peligroso. La batalla comenzó con una lluvia masiva de flechas. Los arqueros de Saladino, con suministros casi ilimitados, oscurecieron el cielo, golpeando a los infantes que ya no tenían fuerzas ni para sostener sus escudos. Lo que siguió fue una escena de caos absoluto. La infantería cruzada, enloquecida por la sed, rompió la formación por voluntad propia y se lanzó en una carrera suicida hacia las laderas, tratando de alcanzar el agua del lago. No llegaron muy lejos. Los jinetes de Saladino los interceptaron y los masacraron en las pendientes, dejando a los caballeros pesados solos en lo alto de la colina, rodeados por un mar de enemigos. Sin el apoyo de los arqueros y los lanceros a pie, la caballería blindada, que solía ser la fuerza más temible de la cristiandad, se convirtió en una isla de acero hundiéndose en un océano de arena y sangre. A pesar de la situación desesperada, los caballeros no se rindieron fácilmente. Se agruparon alrededor de su reliquia más sagrada, el Lignum Crucis, o la verdadera cruz, un fragmento de madera que ellos creían que pertenecía a la cruz donde murió Jesús. Para los cruzados, la pérdida de esta reliquia significaba el fin del favor de Dios. Saladino observaba con respeto y preocupación cómo los caballeros lanzaban cargas frenéticas contra sus líneas, tratando de romper el cerco para llegar a él. En 2 ocasiones, los hombres de acero de la cristiandad estuvieron a punto de alcanzar la tienda del sultán. Saladino, viendo que sus propias tropas empezaban a retroceder ante la furia de los que no tienen nada que perder, se agitó la barba y gritó a sus capitanes: «Echad atrás la mentira del diablo». Sabía que si mantenía la posición unos minutos más, el agotamiento terminaría el trabajo. El calor era tan intenso que los caballos de los cruzados empezaron a desplomarse. Los caballeros, obligados a luchar a pie con sus pesadas armaduras, se convirtieron en blancos fáciles. Uno a uno, los grandes señores del reino fueron capturados o derribados. Raimundo de Trípoli, viendo que todo estaba perdido y que no había forma de salvar al rey, logró reunir a un pequeño grupo de jinetes y lanzó una carga desesperada contra un sector de la línea musulmana. Saladino, en un gesto de astucia táctica, ordenó a sus hombres que abrieran paso a Raimundo, dejándolo escapar. Prefería que el varón más inteligente se fuera del campo de batalla para dejar a los líderes más fanáticos atrapados en la trampa. Con la huida de Raimundo, la última esperanza de mando organizado desapareció. El momento culminante de la batalla ocurrió cerca de la tienda roja del rey Guido de Lusignan. Los restos del ejército cristiano se habían refugiado en uno de los picos de los cuernos de Atín, formando un círculo de escudos desesperado. Saladino veía cómo sus soldados subían la colina una y otra vez, siendo rechazados por el valor de los templarios y hospitalarios que preferían morir antes que rendirse. El hijo de Saladino, un joven que estaba junto a su padre, gritó de alegría cuando vio que una carga musulmana hacía retroceder a los cristianos: «Los hemos vencido». Pero el sultán lo reprendió con calma: «Calla,
no los habremos vencido hasta que caiga esa tienda. Segundos después, las cuerdas de la tienda real fueron cortadas y la lona roja se desplomó sobre la tierra. Saladino desmontó de su caballo y se postró en la arena para dar gracias a Dios. La batalla había terminado. El campo de Atín se convirtió en un cementerio de la nobleza europea. La verdadera cruz fue capturada y llevada al campamento de Saladino como el trofeo de guerra más importante de la historia. Miles de soldados y caballeros fueron hechos prisioneros. El reino de Jerusalén, que había tardado casi un siglo en construirse, había perdido a todo su ejército en un solo día. No quedaban hombres para defender las ciudades ni los castillos. Saladino ordenó que se tratara a los heridos, pero su mirada buscaba a dos hombres en particular entre la masa de cautivos cubiertos de polvo y sangre. Sabía que la victoria militar era total, pero la victoria moral y personal aún requería un acto final de justicia. La victoria en Atín no fue solo un triunfo de la fuerza, sino un triunfo de la logística y la paciencia. Saladino había derrotado a los mejores guerreros de su tiempo no solo con la espada, sino con el sol, el fuego y la sed. El mito de la invencibilidad de los caballeros cruzados se había roto para siempre en las colinas de Galilea. Mientras el sol se ponía, tiñendo el paisaje de un rojo que se mezclaba con la sangre derramada, Saladino se preparó para recibir a los reyes y varones derrotados en su tienda. El destino de Tierra Santa estaba ahora en sus manos, y el mundo entero, desde Londres hasta Bagdad, pronto temblaría al escuchar el eco de lo que había sucedido en los cuernos de Atín. El león del Islam había triunfado, y el camino hacia Jerusalén estaba, por fin, libre de enemigos. Tras el estruendo de la batalla en los cuernos de Atín, el silencio se apoderó de las colinas galileas, solo roto por los lamentos de los heridos y el viento que arrastraba el olor de la ceniza. Saladino, ahora el dueño absoluto del destino de Tierra Santa, ordenó levantar una gran tienda de campaña en medio del campo de batalla. No era un lugar para la celebración vulgar, sino para la administración de una justicia que había esperado años. El sultán hizo llamar a los dos prisioneros más importantes, el rey Guido de Lusignan y el temido Reinaldo de Chatillon. Ambos entraron en la tienda cubiertos por el polvo de la derrota, con las armaduras abolladas y el rostro marcado por la sed extrema. El rey Guido temblaba visiblemente, convencido de que su vida terminaba en ese instante, mientras que Reinaldo mantenía una mirada desafiante, como si su arrogancia fuera la única armadura que le quedaba. Saladino, mostrando una caballerosidad que contrastaba con la brutalidad del combate, hizo sentar al rey a su lado. Al ver que el monarca estaba a punto de desmayarse por la sed, el sultán le ofreció una copa de plata llena de agua helada con nieve traída de las montañas. Guido bebió con desesperación y luego, en un gesto de cortesía, pasó la copa a Reinaldo. Fue en ese momento cuando el rostro de Saladino cambió. Su mirada se volvió fría como el hielo. Se dirigió al rey a través de su intérprete y le dijo: «Tú le has dado de beber, no yo. Según las leyes de la hospitalidad, quien recibe comida o bebida del anfitrión tiene su vida asegurada, pero yo no le he dado nada a este hombre». El sultán se puso de pie y recordó a Reinaldo sus crímenes, el ataque a las caravanas, la amenaza a las ciudades sagradas y los insultos al profeta. La tensión en la tienda era casi tangible. Saladino le ofreció a Reinaldo una última oportunidad de salvarse si se convertía al Islam, pero el señor de Kerak se negó con desprecio. Sin dudar un segundo, el sultán desenvainó su espada y, cumpliendo la solemne promesa que había hecho años atrás, golpeó el hombro de Reinaldo. Sus guardias terminaron el trabajo. El cuerpo del hombre que había provocado la guerra final fue sacado de la tienda. El rey Guido, aterrorizado, cayó de rodillas pensando que él era el siguiente, pero Saladino lo levantó con suavidad y le dijo palabras que la historia ha guardado: un rey no mata a otro rey. Pero ese hombre había sobrepasado todos los límites.
El monarca fue enviado a Damasco como un prisionero de honor, mientras que la justicia del sultán tomaba un rumbo mucho más severo con otros combatientes. Saladino sabía que los caballeros de las órdenes militares, los templarios y los hospitalarios, eran el núcleo fanático y profesional del ejército cruzado. Eran guerreros que nunca se rendían y que, si eran liberados o rescatados, volverían a tomar las armas de inmediato. Para el sultán, ellos eran la verdadera enfermedad que impedía la paz. Por eso, tomó una decisión inusual en su carrera marcada por el perdón, ordenó la ejecución de todos los caballeros de estas órdenes capturados en Hattin. Fue un acto de realismo político brutal. Quería asegurarse de que el reino de Jerusalén no pudiera reconstruir su fuerza militar en décadas. Mientras la nobleza era perdonada a cambio de rescates, los monjes guerreros enfrentaron el final en las laderas de la colina, marcando el sacrificio de toda una generación de la élite militar europea. La noticia de la destrucción del ejército latino en Hattin se propagó como un incendio forestal por toda la costa. Sin un ejército central que defendiera el reino, las ciudades y fortalezas quedaron desamparadas. Saladino no perdió tiempo, no se dirigió de inmediato a Jerusalén, sino que decidió capturar los puertos marítimos para aislar a los cruzados de cualquier ayuda que pudiera llegar desde Europa. Fue una campaña de una velocidad asombrosa. Ciudad tras ciudad, las puertas se abrían ante el avance del sultán. San Juan de Acre, el puerto más rico y estratégico, se rindió casi sin luchar. Les siguieron Jaffa, Beirut, Sidón y Cesarea. Los habitantes cristianos, viendo que Saladino cumplía su palabra de permitirles marchar en paz con sus pertenencias y se rendían, preferían la capitulación antes que un asedio sangriento. El prestigio de Saladino alcanzó alturas divinas. Para el mundo islámico, él era el elegido para restaurar el honor perdido. En cada ciudad conquistada, el sultán ordenaba limpiar las mezquitas que habían sido convertidas en establos o iglesias y restaurar la justicia administrativa. Pero no todo fue un camino fácil. Una ciudad se resistió con éxito, Tiro. Gracias a la llegada de un joven y brillante noble europeo, Conrado de Montferrato, y a sus fuertes murallas rodeadas de agua, Tiro se convirtió en el último refugio de los cruzados. Saladino, en lugar de empantanarse en un asedio largo, decidió continuar su marcha. Tenía un objetivo mucho más sagrado y simbólico en mente, uno que justificaría todos los años de lucha y sacrificio. A finales de septiembre de 1187, los ejércitos de Saladino aparecieron ante las murallas de Jerusalén. El león del Islam contempló las cúpulas doradas y las torres de piedra que habían estado bajo control cristiano durante 88 años. El reino de Jerusalén era ahora apenas un punto en el mapa, una ciudad llena de refugiados, mujeres y niños, protegida por unos pocos caballeros que habían sobrevivido al desastre galileo. La historia estaba a punto de completar su círculo más dramático. El hombre que nació en una noche de exilio en Tikrit estaba ahora frente a la ciudad que definía el alma del mundo. Pero Saladino no quería una carnicería, quería que Jerusalén volviera a sus manos con la misma nobleza con la que él había gobernado sus tierras. La gran prueba final, no solo de su fuerza, sino de su carácter, estaba a punto de comenzar bajo las murallas de la ciudad santa. Jerusalén, la joya por la que se habían derramado océanos de sangre durante casi un siglo, se encontraba en septiembre de 1187 en un estado de pavor absoluto. Tras el desastre de Hattin, la ciudad no era más que un refugio de sobrevivientes, viudas y huérfanos que habían escapado de las garras de Saladino a lo largo de la costa. Las murallas, que una vez parecieron eternas, ahora se sentían frágiles ante la marea de estandartes amarillos que rodeaba el horizonte. El 20 de septiembre, el ejército del sultán tomó posiciones. Saladino no veía a Jerusalén solo como una conquista militar, sino como un acto de justicia divina. Sin embargo, su intención inicial no era el perdón, sino la retribución,
recordaba vívidamente las crónicas de 1099. Cuando los cruzados habían pasado acuchilló a miles de musulmanes y judíos hasta que la sangre llegaba a las rodillas de los caballos. Dentro de la ciudad, el mando había caído en manos de Balián de Ibelín, un noble que había sobrevivido a Atin y que se encontró con una tarea imposible, defender una capital sin caballeros. Balián tuvo que armar caballeros a 50 jóvenes hijos de nobles y burgueses para mantener la moral. El asedio fue corto pero intenso. Saladino atacó primero desde el oeste, pero al encontrar una resistencia feroz, movió sus campamentos hacia el norte, cerca del Monte de los Olivos, donde la muralla era más vulnerable. Los zapadores musulmanes, trabajando bajo una lluvia de flechas y fuego griego, lograron socavar las defensas y provocar el derrumbe de una sección de la muralla. El pánico se apoderó de los cristianos, las iglesias se llenaron de gente rezando por un milagro que no iba a llegar. Balián de Ibelín, comprendiendo que la caída era inevitable, salió de la ciudad para parlamentar con el sultán. Fue un encuentro de una tensión extrema. Saladino, inicialmente frío, insistía en que tomaría la ciudad por la espada, tal como los cristianos lo habían hecho antes. Fue entonces cuando Balián lanzó una amenaza desesperada que cambió el curso de la historia. Le dijo a Saladino que, si no les concedía una salida digna, los defensores matarían a los 5000 prisioneros musulmanes que tenían dentro, destruirían la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, y quemarían todos sus tesoros antes de salir a luchar hasta el último hombre. Saladino, que valoraba los lugares sagrados por encima de la venganza, consultó con sus sabios y decidió mostrar una misericordia que el mundo nunca olvidaría. El acuerdo de capitulación fue un ejemplo de nobleza en medio de la guerra. Saladino permitió que los habitantes compraran su libertad por una suma módica, 10 denarios por hombre, 5 por mujer y 1 por niño. Los que pudieran pagar, podrían marchar en paz hacia la costa con sus pertenencias. El 2 de octubre de 1187, coincidiendo con el aniversario del viaje nocturno del profeta al cielo, las puertas de Jerusalén se abrieron. Pero aquí comenzó el verdadero triunfo moral de Saladino. Al ver que miles de pobres no tenían dinero para pagar su rescate, el hermano del sultán, Al-Adil, pidió a Saladino que le entregara 1000 esclavos como parte de su botín. Acto seguido, los liberó a todos en nombre de Dios. El propio Saladino, conmovido por el sufrimiento de los refugiados, liberó a miles de ancianos y huérfanos sin pedir un solo denario. La entrada de Saladino en Jerusalén contrastó de forma asombrosa con la carnicería de 88 años atrás. No hubo saqueos, ni asesinatos, ni violaciones. Los soldados musulmanes patrullaban las calles para asegurar que nadie fuera molestado. Las iglesias fueron respetadas, aunque la gran cruz de bronce que los cruzados habían colocado sobre la cúpula de la roca fue derribada y arrastrada por las calles en medio de los gritos de júbilo de los conquistadores. Saladino ordenó limpiar los lugares sagrados con agua de rosas traída de Damasco para purificarlos, pero permitió que los peregrinos cristianos siguieran visitando el Santo Sepulcro, demostrando una tolerancia religiosa que era prácticamente desconocida en la Europa medieval. El impacto de este gesto fue inmenso. Mientras las columnas de cristianos abandonaban la ciudad, cargando con sus hijos y sus recuerdos, veían al sultán y a sus oficiales repartiendo comida y dinero entre los más necesitados. Incluso la reina Sibila y las grandes damas del reino fueron tratadas con una cortesía exquisita. Saladino demostró que el león del Islam no necesitaba la crueldad para confirmar su victoria, su fuerza residía en su capacidad para elevarse por encima del odio. Al recuperar Jerusalén de forma tan pacífica, Saladino no solo cumplió el sueño de generaciones de musulmanes, sino que se ganó un lugar de honor eterno en la memoria de sus propios enemigos. Sin embargo, la caída de Jerusalén envió una onda de choque que sacudió los cimientos de la cristiandad europea. Se dice que, al recibir la noticia, el Papa Urbano III murió de la impresión.
Las campanas de las catedrales de Occidente empezaron a doblar, llamando a una nueva y masiva expedición para recuperar la ciudad santa. Saladino sabía que su triunfo en Jerusalén no era el fin de la guerra, sino el comienzo de un desafío aún mayor. Había herido el orgullo de los reyes más poderosos de Europa y sabía que pronto tendría que enfrentarse a una marea de acero mucho más organizada que la que había destruido en Hattin. El león del Islam había recuperado el corazón del mundo, pero ahora tendría que defenderlo contra el guerrero más legendario de la cristiandad, el rey de Inglaterra. La noticia de que Jerusalén había vuelto a manos del Islam cruzó el mar Mediterráneo como una tormenta, golpeando las cortes de Europa con una fuerza que nadie esperaba. El impacto fue tan profundo que los reyes más poderosos del continente, que llevaban años peleando entre sí, decidieron dejar de lado sus diferencias para recuperar lo que llamaban la herencia de Cristo. Así nació la Tercera Cruzada, una expedición masiva financiada con impuestos especiales y cargada de un fervor religioso renovado. Saladino, desde su nueva capital en Jerusalén, sabía que el tiempo de las conquistas fáciles había terminado. Por el horizonte empezaron a aparecer cientos de velas blancas, no eran pequeños grupos de caballeros, sino los ejércitos profesionales de Francia e Inglaterra, liderados por hombres que habían convertido la guerra en una forma de arte. Entre todos ellos destacaba uno cuya fama pronto rivalizaría con la del propio sultán, Ricardo I, conocido como el Corazón de León. Ricardo era el polo opuesto de Saladino. Mientras que el sultán era un hombre de reflexión, diplomacia y piedad silenciosa, el rey inglés era un guerrero impetuoso, dotado de una fuerza física descomunal y un genio táctico que rozaba la locura. Para Ricardo, la guerra no era solo una obligación, era su razón de ser. Al llegar a la ciudad costera de Acre, que las fuerzas musulmanas defendían con uñas y dientes, el rey inglés inyectó una energía brutal al asedio que ya duraba 2 años. Acre era la llave de la costa, un puerto vital que Saladino no podía permitirse perder. El sultán acampó con su gran ejército en las colinas que rodeaban la ciudad, tratando de romper el cerco que los cristianos habían puesto a sus muros. Pero se encontró con una disciplina y unas máquinas de guerra europeas que nunca antes había enfrentado. El asedio de Acre fue uno de los episodios más atroces y prolongados de la historia medieval. Durante meses, los hombres murieron no solo por las flechas, sino por las enfermedades y el hambre en ambos bandos. Saladino intentó en varias ocasiones lanzar ataques masivos para rescatar a la guarnición de la ciudad, pero las defensas de los cruzados, fortalecidas por la llegada de Ricardo y del rey Felipe de Francia, se mantuvieron firmes. Finalmente, en julio de 1191, la guarnición de Acre, agotada y sin esperanza de recibir suministros, se rindió a los cruzados. El acuerdo estipulaba que los soldados musulmanes conservarían la vida a cambio de que Saladino devolviera la verdadera cruz, pagara una suma inmensa de oro y liberara a cientos de prisioneros cristianos. Sin embargo, las negociaciones se estancaron. Saladino, tratando de ganar tiempo o quizás enfrentando dificultades para reunir el dinero y la reliquia, retrasó los pagos. Ricardo Corazón de León, cuya paciencia era inexistente y que quería marchar hacia Jerusalén lo antes posible, tomó una decisión que mancharía su nombre para siempre. En una tarde de agosto, ordenó que casi 3.000 prisioneros musulmanes, hombres que habían luchado valientemente por Acre y a quienes se les había prometido seguridad, fueran llevados a un llano a la vista del campamento de Saladino. Allí, bajo el sol implacable, fueron ejecutados sistemáticamente frente a los ojos horrorizados de sus compañeros de armas. Fue un acto de crueldad calculada que rompió el código de caballerosidad que Saladino tanto había intentado fomentar. La respuesta del sultán fue una furia contenida que cambió el tono de la guerra. A partir de ese momento, los prisioneros cruzados que caían en manos musulmanas ya no eran tratados con la cortesía de antes. El respeto mutuo entre los líderes se mantuvo en las cartas,
pero en el campo de batalla la lucha se volvió mucho más amarga. A pesar del golpe emocional, Saladino no perdió la cabeza. Sabía que Ricardo era un comandante superior en el combate abierto y que sus caballeros pesados, si lograban cargar juntos, eran casi imparables. La estrategia del sultán pasó a ser una de desgaste total. Ordenó quemar las cosechas y destruir los pozos de agua en el camino hacia Jerusalén, dejando solo tierra quemada para el avance de los ingleses. El enfrentamiento decisivo ocurrió en la llanura de Arsuf. Ricardo marchaba hacia el sur, manteniendo a su ejército pegado a la costa para que su flanco derecho estuviera protegido por la flota. Saladino, hostigando a los cruzados desde los bosques cercanos, lanzó todo su poder para romper la formación cristiana. Fue una batalla de voluntades. Ricardo demostró una disciplina asombrosa, prohibiendo a sus caballeros cargar hasta que el ejército musulmán estuviera lo suficientemente cerca y agotado. Cuando finalmente dio la orden, el choque del acero fue ensordecedor. Los cruzados lograron romper las líneas de Saladino por primera vez en años de forma clara. El sultán tuvo que retirarse, viendo con preocupación que este nuevo enemigo no se parecía en nada a los varones incompetentes que había derrotado en Hattin. Tras la batalla de Arsuf, comenzó un juego psicológico y militar que duraría meses. Ricardo avanzaba hacia Jerusalén, pero cada kilómetro le costaba hombres y recursos que no podía reponer. Saladino, aunque derrotado en el campo, seguía controlando las montañas y las fuentes de suministro. El rey inglés empezó a comprender la realidad geográfica que Saladino conocía tan bien, incluso si capturaba Jerusalén, no tenía suficientes hombres para mantenerla una vez que los varones europeos regresaran a sus tierras. El sultán, por su parte, admiraba la bravura de Ricardo, llegando incluso a enviarle caballos y frutas cuando supo que el rey estaba enfermo de fiebre. Era una relación extraña, marcada por una guerra sangrienta y un respeto profundo entre dos titanes que sabían que eran los únicos iguales en todo el mundo. La tercera cruzada se convirtió en un duelo personal. Ricardo quería la gloria de recuperar la ciudad santa, Saladino quería proteger el legado que tanto le había costado unir. Las tropas de Inglaterra llegaron a ver las murallas de Jerusalén desde la distancia, pero Ricardo, con lágrimas en los ojos, se negó a mirar la ciudad que no podía conquistar. Sabía que Saladino lo estaba esperando tras esos muros, con un ejército que, aunque golpeado, seguía siendo fiel a su león. El escenario estaba listo para el acuerdo final, una paz que nacería del agotamiento mutuo y que definiría el mapa del mundo por los siglos venideros. El enfrentamiento entre el corazón del león y el león del Islam estaba llegando a su fin, no con una victoria total, sino con el reconocimiento de que ambos eran invencibles a su manera. La guerra, por muy sagrada que se proclame, termina siempre agotando hasta a los corazones más valientes. A finales de 1191, tanto Saladino como Ricardo Corazón de León se encontraban en una encrucijada de cansancio y respeto mutuo. El escenario de Tierra Santa se había convertido en un tablero de ajedrez donde ninguno de los dos jugadores podía dar el jaque mate definitivo. Ricardo había demostrado ser una fuerza de la naturaleza en el campo de batalla, recuperando gran parte de la costa, pero Jerusalén seguía fuera de su alcance, protegida por las montañas y por la inquebrantable voluntad del sultán. Por su parte, Saladino veía cómo sus recursos se agotaban y cómo sus emires, cansados de años de campaña, empezaban a murmurar sobre el regreso a sus hogares. Fue en este ambiente de estancamiento heroico donde nació una de las relaciones diplomáticas más fascinantes y extrañas de la historia universal. Lo que hace única a esta confrontación no fue solo el choque de espadas, sino el intercambio de cartas y gestos de nobleza que elevaban la guerra a una categoría casi mística. Ricardo, impresionado por la integridad de su enemigo, llegó a proponerle a Saladino una alianza que hoy nos parece asombrosa. En medio de las negociaciones, el rey inglés sugirió que su propia hermana,
Juana de Inglaterra, contrajera matrimonio con Al-Adil, el hermano de Saladino. El plan era que la pareja gobernara Jerusalén conjuntamente, poniendo fin a la disputa religiosa mediante una unión de sangre. Aunque la propuesta finalmente fracasó por la oposición radical de los obispos cristianos y la desconfianza de los líderes musulmanes, el simple hecho de que se planteara demuestra que Ricardo veía en la familia de Saladino a sus únicos iguales en dignidad y honor. La caballerosidad entre ambos alcanzó niveles legendarios durante los momentos más duros del conflicto. Se cuenta que cuando la fiebre y el escorbuto consumían a Ricardo durante el asedio de Jaffa, fue Saladino quien, en lugar de aprovechar la debilidad de su rival, envió a sus propios mensajeros cargados de frutas frescas y nieve del monte Hermón para aliviar la sed del rey. No era un acto de debilidad, sino el reconocimiento de que un guerrero de tal magnitud merecía morir en combate y no por una enfermedad en una tienda de campaña. Ricardo respondió a estos gestos con una admiración abierta, declarando ante sus varones que, si tuviera que perder Jerusalén, preferiría que quedara en manos de un hombre tan noble como Saladino antes que en las de cualquier otro príncipe de la cristiandad. El último gran choque militar ocurrió en Jaffa, en agosto de 1192. Saladino lanzó un ataque sorpresa para recuperar la ciudad, pero Ricardo, con apenas un puñado de caballeros y arqueros, realizó una defensa que rayaba en lo imposible. Durante lo más intenso de la batalla, el caballo de Ricardo cayó muerto, dejándolo luchando a pie en medio de una marea de soldados enemigos. Saladino, observando la escena desde una colina cercana, se indignó al ver a un rey luchando como un simple infante. Inmediatamente, ordenó a sus palafreneros que llevaran 2 de sus mejores caballos árabes a través de las líneas de combate para entregárselos a Ricardo con un mensaje: un rey no debe luchar a pie. Ricardo montó los caballos y continuó la batalla, logrando rechazar a las fuerzas del sultán en lo que fue su último triunfo militar en Oriente. Tras este enfrentamiento, ambos líderes comprendieron que la paz era la única salida lógica. Ricardo recibía noticias alarmantes desde Inglaterra, donde su hermano Juan conspiraba para usurpar el trono, y su salud seguía deteriorándose. Saladino, por su parte, sufría presiones internas de sus generales y su cuerpo empezaba a mostrar signos de un agotamiento crónico tras décadas de guerra ininterrumpida. En septiembre de 1192 se firmó el Tratado de Jaffa. Los términos fueron un compromiso de pragmatismo: los cristianos mantendrían el control de la franja costera desde Tiro hasta Jaffa, pero Jerusalén permanecería bajo el control absoluto de Saladino. A cambio, el sultán garantizaba la seguridad y el libre acceso de los peregrinos cristianos a los lugares santos sin impuestos ni acoso. El tratado fue recibido con sentimientos encontrados. Para muchos caballeros fanáticos en Europa, fue una derrota, pues la ciudad santa seguía en manos del Islam. Para los emires de Saladino, fue una concesión innecesaria al permitir que los extranjeros mantuvieran un pie en la costa. Pero para los dos protagonistas, fue un acto de sabiduría suprema. Ricardo Corazón de León, antes de embarcarse de regreso a Inglaterra, envió un último mensaje a Saladino, prometiéndole que regresaría después de 3 años para intentar recuperar Jerusalén. El sultán, con una sonrisa cansada, le respondió que si debía perder la ciudad ante alguien, no había nadie en el mundo con más derecho a intentarlo que el rey Ricardo. Nunca volvieron a verse. Ricardo partió hacia su destino de cautiverio y guerras en Europa, dejando tras de sí el eco de su espada. Saladino regresó a Damasco, la ciudad que tanto amaba, cargando con la responsabilidad de ser el guardián de la fe y el arquitecto de un nuevo orden. La paz de Jaffa duraría décadas y definiría el equilibrio de poder en el Levante por mucho tiempo. La gran duela de titanes había terminado no con el aniquilamiento del otro, sino con una lección de humanidad en medio de la carnicería. El león del Islam había defendido su hogar y al hacerlo, había forjado una leyenda que obligó a sus enemigos a llamarlo caballero.
La historia de Saladino entraba ahora en sus páginas finales, donde la gloria de las batallas daría paso a la serenidad de un legado eterno. Tras la partida de Ricardo Corazón de León de las costas de Palestina, una calma extraña y melancólica se asentó sobre las tierras del Islam. Saladino, el hombre que había dedicado cada fibra de su ser a la unificación de su pueblo y a la recuperación de Jerusalén, regresó finalmente a su amada Damasco. Ya no era el joven y vigoroso oficial kurdo que había partido hacia Egipto décadas atrás, ahora era un hombre de 55 años, cuyo cuerpo llevaba las cicatrices de innumerables campañas y el peso de una responsabilidad que pocos en la historia han soportado. A pesar de ser el gobernante de un imperio que se extendía desde las montañas del Kurdistán hasta los desiertos de Libia, Saladino no buscó el descanso en palacios rodeados de lujos. Se dedicó a supervisar la reconstrucción de las defensas de la ciudad y a asegurar que la paz firmada con los cristianos se respetara en cada rincón de su dominio. La salud del sultán, sin embargo, estaba al límite. A finales de febrero de 1193, poco después de haber regresado de una jornada de caza, Saladino fue golpeado por una fiebre violenta y persistente. Lo que al principio parecía un agotamiento pasajero, pronto se convirtió en una agonía que alarmó a sus médicos y a su círculo más íntimo. Durante 14 días, el hombre que había desafiado a los ejércitos más poderosos de la cristiandad luchó contra un enemigo invisible que no podía ser derrotado con el acero. En sus momentos de lucidez, Saladino no hablaba de conquistas ni de oro, sino de la importancia de la justicia y de la unidad del Islam. Sus allegados lloraban en silencio en los pasillos, comprendiendo que el sol de su imperio se estaba ocultando. El 4 de marzo de 1193, al amanecer, Saladino exhaló su último suspiro en Damasco. Cuando los oficiales de su tesorería abrieron sus cofres personales para organizar los funerales de Estado, se encontraron con una realidad que dejó al mundo estupefacto. El soberano más poderoso de Oriente, el hombre que había controlado las minas de oro de Egipto y los tributos de las ricas ciudades de Siria, no poseía nada. En su caja fuerte solo encontraron una moneda de oro y 47 monedas de plata. No había tierras a su nombre, ni palacios privados, ni tesoros ocultos. Saladino había repartido toda su riqueza entre los pobres, los huérfanos y la financiación de la Guerra Santa, hasta el punto de que su familia tuvo que pedir dinero prestado para comprar la tela de su mortaja y pagar los gastos del entierro. Fue el último y más poderoso mensaje de un hombre que siempre se consideró un servidor de Dios antes que un rey. Damasco se sumergió en un duelo que la ciudad no ha vuelto a ver. Se cuenta que el pueblo salió a las calles en una manifestación de dolor tan intensa que parecía que cada habitante había perdido a su propio padre. Saladino fue enterrado en un mausoleo sencillo cerca de la gran mezquita de los Omeyas, un lugar que hasta hoy sigue siendo un sitio de peregrinación y respeto. Su muerte dejó un vacío que sus sucesores, los ayubíes, intentaron llenar con dificultad. Aunque su imperio se fragmentó con el tiempo, la estructura que él construyó permitió que el Islam mantuviera el control de Jerusalén durante los siglos siguientes, demostrando que su obra no fue un triunfo efímero, sino un cambio permanente en la geopolítica del mundo. Pero el verdadero legado de Saladino no se mide en fronteras ni en edificios, sino en la huella indeleble que dejó en la conciencia humana. Lo más asombroso de su figura es que su fama de hombre justo, clemente y honorable no solo floreció en el mundo musulmán, sino que se convirtió en una leyenda en la propia Europa que él había combatido. Los cronistas cristianos, que solían describir a sus enemigos como monstruos, no pudieron evitar retratar a Saladino como el modelo ideal del caballero. Siglos después, poetas como Dante Alighieri le otorgarían un lugar de respeto en sus obras, situándolo junto a los grandes sabios y héroes de la antigüedad. En Occidente, su nombre se convirtió en sinónimo de una nobleza que a menudo faltaba entre sus propios reyes. Saladino enseñó al mundo que la victoria más grande no es la que se obtiene humillando al enemigo, sino la que se logra a través de la magnanimidad.
Su comportamiento en la toma de Jerusalén, su respeto por los tratados y su trato hacia los prisioneros establecieron un estándar de conducta en la guerra que todavía hoy se estudia como un ejemplo de ética militar. Fue un hombre que supo ser implacable cuando la justicia lo requería, como con Reinaldo de Chatillon, pero que siempre prefirió el perdón antes que la venganza. Para el mundo islámico, él fue el unificador, el hombre que recordó a los creyentes que la fuerza reside en la fe y en la cohesión social. Para el resto del mundo, fue el recordatorio de que la grandeza de un líder se mide por lo que deja en el corazón de la gente y no por lo que acumula en sus cofres. La historia de Yusuf ibn Ayyub, el niño nacido en una noche de exilio en Tikrit que llegó a ser el león del Islam, es un relato de superación, fe y una inquebrantable búsqueda de la justicia. Su vida demuestra que un solo individuo, impulsado por principios sólidos y una visión clara, puede cambiar el rumbo de la civilización. Al final, Saladino no fue solo un conquistador kurdo o un sultán de Egipto, fue el puente entre dos mundos que se odiaban, un hombre que obligó a sus adversarios a reconocer su propia humanidad. Hoy, cuando el viento sopla entre las piedras antiguas de Jerusalén o por las calles de Damasco, el nombre de Saladino sigue resonando con una fuerza que el tiempo no ha podido erosionar. Su historia nos recuerda que, más allá de las batallas y los imperios, lo que realmente perdura es el honor y la palabra dada. El león del Islam descansa en paz, pero su sombra sigue protegiendo la idea de que la verdadera nobleza no nace de la corona que se porta, sino del alma que la sostiene. La historia de Saladino ha terminado, pero su ejemplo permanece vivo, brillando como una luz de integridad en medio de los siglos, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros de la guerra, la luz de la misericordia siempre puede encontrar un camino.